Y en noche de milagro, noche donde el Señor puede hacer grandes cosas. Estaba diciendo la doctora, es más fácil. Ya que están aquí en acá, tú que me dijiste por teléfono lo que sucedió allá en la casa de los pastores. Ven para que le diga lo que pasó con la esposa del pastor. Nosotros fuimos, bueno, yo fui con ella me invitó a la casa de unos pastores que están pastoreando la iglesia que el tío de mi papá, ¿sí?, estableció, que es el ciclo de oración de la Rambla. Y tuvimos la oportunidad de ir allá. Yo estuve con ella y un grupito, y había una gran necesidad en la esposa del pastor, ¿verdad? Para que... Sí, pero está bien, cuenta las dos cosas. No, lo que pasa es que la esposa del pastor, el círculo de oración, nos dijo que fuéramos allá a orar por ella. Y ella, pues, no sabemos cómo, en la buena idea por qué fue, y se quedó. Llevaba casi un mes hospitalizada. Y encima, pues, había tenido un poco una oportunidad, inmediatamente, pero no se movía. Y nosotros íbamos con una agenda. Y Dios cambió toda esa agenda. Ella fue liberada de su tristeza, de todo lo que tenía, ella pudo ser liberada del pastor también. Y hasta ahora, gracias al Señor, está adelantado sobre el problema de la herida. Y ahí cambió un grupo de personas, y había una persona que se llama Iván Rosa, que lleva más de 10 años que iba al Señor un nuevo rico. Y no podía por la diálisis, le faltó oro por ella, y está recibiendo su nuevo rico. Salió completamente, lo que hace había otra señora que tenía depresión. Y el pastor empezó a orar y salió casi saltando. O sea, que fue una noche que nosotros teníamos una agenda que casi no íbamos a cantar, pero Dios tenía otra agenda. Ese aplauso es para él porque él fue el que lo hizo. Yo no hice nada. Pero es así, cuando podemos conectarnos para movernos en la agenda de él, entonces pasan las cosas. Amén. El Señor es bueno. Déjame bajar un poquito ese micrófono que está como que muy alto. Aleluya. Está por allá arriba. Sí. ¿Me oyen bien? Sí. Amén. Está bastante alto. Tenemos que aprender a ser guiados por el Espíritu. La Biblia lo dice, pero muchos no entienden eso. Porque Dios es el que sabe todo. Que están por internet, les saludamos en esta noche. Y creo con todo mi corazón que cualquier necesidad el Señor la va a suplir. Él hace cosas grandes y poderosas. Dios es bueno. Aleluya. Tengo aquí una enseñanza cortita. Y la comienzo en forma de pregunta, porque hay muchas preguntas que la gente se hace, especialmente cuando estamos en el Señor, y uno lee la Biblia y ve cosas tremendas. Entonces uno se pregunta si eso estará vigente hoy. Cuando yo me entregué al Señor, vinieron a mi mente en aquellos primeros días recuerdos de cuando yo era un niño y me llevaban a la iglesia metodista. Yo tendría, qué sé yo, 6, 7 años, 8 años. Y yo escuchaba las historias de lo que Dios hacía, ¿verdad? Lo que estaba en la Biblia. Y a mí siempre me fascinaba eso. Yo como niño, mi imaginación, como decimos en Puerto Rico, vuela en cañones, así como decimos aquí, vuela. Pues toda mi vida yo tengo una imaginación que corre, ¿sabes? No sé si eso viene en el diseño con aquellos que dibujamos. Yo dibujo y pinto, entonces la imaginación que yo tengo va más allá. Entonces cuando contaban de los milagros del Señor o de los prodigios, las maravillas de Dios en la Biblia, mi mente se transportaba y yo podía imaginar ese momento
al extremo que llegué a dibujar algunos eventos mientras estaba en la escuela elemental y la maestra daba clase. Yo sentado atrás en la libreta, al final yo comenzaba a dibujar sobre lo que el Señor hacía. Y un día la maestra me agarró, me llamó a mi papá y le decían: tu hijo no presta atención a la clase, se pasa dibujando allá atrás. Mira esos dibujos, y todos eran del Señor. Aquella edad yo tenía. Porque siempre me fascinó tratar de imaginar un mar dividido y el pueblo de Israel pasando por ahí. Yo no sé tú, pero a mí me gusta imaginar eso. Y por ejemplo, Yeshua cuando extiende su mano y toca al leproso, y mi imaginación se va. Y puedo imaginar cuando se limpia todo, la cara y el cuerpo y todo eso. Yo soy así. Pero empecé a recordar, recién convertido, todas aquellas cositas, ¿verdad? Mensajes que yo escuchaba sobre el poder de Dios y cómo Dios hacía cosas grandes. Y cómo el Señor, cuando caminaba por Israel, sanaba a tantas personas. Y yo comencé a hacerme preguntas. Eso que a mí me contaron, Señor, ¿eso será real para hoy? Porque empecé a escuchar personas que inclusive decían que Dios no hacía hoy milagros. Que los milagros se quedaron en la época de la Biblia, pero que ya no había milagros. Y baja un poquito el volumen, Lester, por favor. Bájalo un poquito. Sí, ok. Y yo tenía hambre, siempre he tenido hambre de ver a Dios hacer algo. Y una de las primeras preguntas que yo me hice: ¿será la voluntad del Eterno de Dios sanar hoy? Con la misma intensidad que lo hacía en tiempos bíblicos. Porque hay quienes dicen también: sí, el Señor sana, pero no lo hace con la intensidad que lo hacía en la época de Jesús, tú sabes. Cosas han cambiado. Hay tantas cosas que la gente dice. Pero ¿dónde yo puedo encontrar la respuesta a eso? En la Escritura. Aquí. Aquí yo puedo saber si el Señor sana con la misma intensidad que sanaba, vamos a decir, hace 2000 años, cuando caminó por la tierra de Israel. Así que me hice una pregunta, y esa es la pregunta para comenzar: ¿es la voluntad del Eterno sanar? ¿Qué ustedes creen? Bueno, desde la perspectiva de la Escritura, la respuesta será siempre sí. Porque sanar está dentro de la voluntad del Eterno. Eso está dentro de su voluntad, no está aparte. Aunque la Biblia también muestra que esa voluntad se expresa de distintas maneras y en distintos tiempos. Vamos a ir poco a poco. Yo voy a ser bien breve en esta noche. Bien breve. Número 1, el Eterno se revela como sanador. En la propia Escritura, le llaman la Torá, el Eterno se presenta de esta manera, en Éxodo 15:26. Yo soy, ¿verdad?, el Eterno, o Hashem, o Adonai, tu sanador. ¿A quién le dijo eso el Eterno? A Israel. Pero, ¿es para ti también eso? ¿Qué tú crees? Porque eso es lo que va a hacer la diferencia. No, porque eso era para Israel. Yo soy el Eterno, tu sanador. Éxodo 15:26. Eso fue una de las primeras cosas que le dijo el Eterno cuando llamó a su pueblo Israel y lo sacó de Egipto. Así que aquí
según el texto, la sanidad no es algo ocasional, sino, escúchame bien, parte de su nombre, es parte de su esencia, es su naturaleza y su carácter. Trate de memorizarse estas cosas. La sanidad no es nada, no es algo aparte, eso es parte de él mismo, de su esencia, de su naturaleza, su carácter. ¿Ok? También vemos promesas claras como esta, por ejemplo, Salmo 103, verso 3. Él es quien perdona todas tus iniquidades, coma el que sana todas tus dolencias. Ahí no dice el que sana algunas, te perdona todas y te sana algunas, eso no dice, pero así el pueblo de Dios hoy piensa. Si es que yo puedo orar por fulano o fulana para que se salve, yo estoy seguro y tengo fe que se va a salvar. Pero si fulano o fulana están enfermos, ay, no sé. Pero ahí no dice algunas dolencias. Dice que sana que todas tus dolencias. Todas tus dolencias. Métase eso en su espíritu. Todo lo que yo pueda experimentar como dolencia, Él me dice que lo sana todo. La sanidad aparece ligada tanto a lo físico como a lo espiritual. Ahí eso está claro en la escritura. Punto número 2. La sanidad como expresión de compasión y misericordia. Así que a lo largo de los salmos y los profetas, la sanidad se presenta como fruto del amor fiel del Eterno. Yo siempre he dicho que la sanidad es un regalo de su amor. La liberación es un regalo de su amor. La salvación es un regalo de su amor. Porque te ama, te salva, te sana, te liberta porque te ama. Salmo 147, verso 3. Salmo 147, verso 3 lo dice. Sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Si el quebrantamiento, Él está ahí para sanar, para vendar tus heridas. Malaquías 4:2 dice, mas a vosotros nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación o sanidad, porque la palabra ahí hebrea dice Yeshua. Yeshua es tanto salvación como sanidad. ¿No sabías eso? Cada vez que usted ve en español en la Torá que dice salvación o dice salud o sanidad, lo que está escrito en hebreo es Yeshua. Interesante, ¿verdad? Por eso es que había que ponerle el nombre Yeshua al Mesías, porque él traería salvación, sanidad, y lo vemos haciendo eso mismo. Y lo vemos libertando a los cautivos, sanando a los enfermos, otorgando perdón antes de ir al madero, porque eso lo carga su nombre. Así que la idea aquí no es solo quitar el dolor, sino restaurar. Él quiere restaurar nuestras vidas 100%. Porque Él tiene el poder para ir a la raíz de tu situación y arrancarla, quitarla. La medicina de los hombres va a los síntomas, pero no sana. Solo el Eterno sana. Acuérdense de eso. La medicina de los hombres, por más moderna que pueda ser, solo puede tocar, si acaso, los síntomas. Y muchas veces tocando síntomas daña otras cosas, porque son químicos. Pero el poder de Dios, que no tiene químico alguno, y es puro, puede ir a la misma raíz de tu situación y arrancarla en un segundo. Puede sanarte. Aunque haya avanzado una enfermedad por año o una atadura por año, si tú lo crees, Él lo hace en un momento. Si puedes creer, todas las cosas son posibles para el que cree, digo el Señor.
Yo he visto sanidades instantáneas en personas que avanzaron y destruyeron el cuerpo por muchos años y de pronto, ¡fum!, todo desapareció. He visto, bueno, que yo te he contado sobre este niño, que hace ya un hecho grande, sobre Lucas allá en Argentina, que nació con distrofia muscular, que no podía mover nada. Es un caso bien crítico. Todos sus 6, 7 añitos hasta el momento de la campaña tirada en una camillita con ruedas, bendito. Una madre que se ocupaba de él, de cambiarlo todo, él siempre estaba tiradito en una camilla. Eso te lo puedes buscar en YouTube. Ahí está ese video, dice Cruzada 2008. Pone Rubén Suárez, Cruzada 2008. Y te va a ver cuando lo traen a la tarima, caminando y suben la camilla. Una condición de distrofia muscular. Y de pronto en un segundo, sin nadie orar por él, pero hablábamos de la palabra, se bajó de la camilla y empezó a caminar. ¿Quién entiende eso? Él no fue entrenado ni tan siquiera para voltearse ni gatear, simplemente se bajó y caminó. Punto. Eso solamente lo puede hacer el poder de Dios. Por amor y por esa madre que clamaba por ese hijo, el Eterno tuvo misericordia. Así que la idea no es solo quitar dolor, sino restaurarte completamente. Punto número 3. En el Nuevo Testamento, como si le estamos llamando, ¿verdad? Nuevo pacto. Yeshua actúa como cumplimiento de esa voluntad sanadora, dándole cumplimiento a esa voluntad del Padre de sanar. Mateo 4:23, hay un ejemplo. Recorrió Yeshua, ¿verdad?, toda Galilea, sanando toda enfermedad y toda dolencia que iba encontrando en el pueblo. O sea, mientras caminaba y encontraba gente con enfermedades y dolencias, no pasaba de largo. Se detenía para sanar. Si estuviéramos aquí, de pronto le entra por ahí, ¿qué tú crees que le haría? Si viera a alguien enfermo aquí, ¿qué tú crees que le haría? Y si yo te dijera que él está aquí, eso lo dice la Biblia. Si hay 2 o 3 en mi nombre, yo estoy en medio. Entonces, cuando él caminaba en medio de aquellas calles de Israel y venían todos esos enfermos, él dice la Escritura que lo sanaba todo. Se detenían para sanar. Según iba encontrando, iba sanando, no dejaba de sanar. ¿Y por qué hay tanta duda hoy? Porque hay tantos pensamientos en nosotros que no cuadran, no se alinean con la Escritura. Él sana hoy como sanaba en aquella época. Porque él está con nosotros, Él prometió estar con nosotros. Y si sanaba hace 2000 años, estando como todo hombre, porque está ahora en nosotros de otra manera, pero es el mismo, pues sigue con el deseo de sanar, sigue diciendo hoy sí quiero, como se lo dijo aquel que estaba leproso. Así que ese texto de Mateo 4:23 conecta directamente con la profecía de que el Señor sana, que el Eterno sana. Mateo 8:17, Él tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias, es lo que dice Isaías 53:4. Él está dando cumplimiento a promesas de la Torah, de la Escritura. Además de eso, Yeshua nunca, lo acabo de decir, nunca rechaza a alguien que viene buscando sanidad. Y eso dice mucho sobre la voluntad del Padre. Pues si usted quiere saber cuál es la voluntad de Dios, mire a Yeshua.
Él cumplió con la voluntad del Padre. Él sanaba porque el Padre lo ordenó sanar. Puso en él toda esa autoridad y poder para sanar. No se la ha quitado. No ha cambiado, sigue siendo el mismo. Si pudiéramos entender esto, que es diferente sería. Punto 4. Aquí hay que ser honestos, porque aquí pasaron muchas cosas en la Escritura. Por ejemplo, no todos fueron sanados inmediatamente. No todo fue así. De hecho, hubieron algunos siervos fieles, profetas, que pasaron por enfermedad como Job, como Eliseo, entre algunos, ¿verdad? Y esto muestra que la sanidad es voluntad del Eterno, pero no siempre se manifiesta como esperamos o cuando queremos. Es bien importante entenderlo, lo voy a repetir. La sanidad es voluntad del Eterno, pero no siempre se manifiesta como esperamos o cuando queremos. En el caso en mi casa, Dios me dijo hace 4 años y medio, voy a levantar y sanar completamente a Anet. Pero han pasado 4 años y medio. No es que haya cambiado su voluntad, él sigue diciendo, me la voy a levantar. Pero no es de inmediato como yo pensaba que iba a ocurrir. Como yo quería. No, él me ha estado dejando saber que va a ser cuando él dice. En el momento que él lo ya tiene planificado. Él sabe el día, la hora exacta que lo va a hacer. Yo no lo sé. Pero me dice a mí, sigue creyendo. Tú solo van a ver. Quiere decir que algunos es instantáneo y otros es quizás un poco después. Vamos a repetir. La sanidad es voluntad del Eterno, pero no siempre se manifiesta como esperamos o cuando queremos. Por tanto, es no dejar de creer. Tiene que tener siempre esa actitud de que usted está esperando ser sorprendido. Y ahora más que Dios está diciendo, ordena tu vida porque vengo con un de repente. Yo estoy como un niño chiquito esperando el de repente. No sé tú, pero yo sí lo estoy haciendo. Ahora, la voluntad del Eterno no se limita solo al alivio físico, sino al propósito eterno. No está limitado a eso, a un alivio físico, sino al propósito eterno. Hay un texto que viene a mi espíritu que dice, el Señor vuestro Dios serviré y bendecirá tu pan y tus aguas, y yo quitaré toda enfermedad de medio de ti. Está diciendo que te estoy llamando a servirme. Y yo te voy a dar provisión, pan y agua. Y yo voy a quitar. Yo decido cuándo quitarla, pero la voy a quitar. Pero tú me sirves. Así que si yo le sirvo, las otras dos cosas van a ser reales en mi vida. Siempre va a haber provisión. Y si la enfermedad viene, es para él glorificarse. Porque me llamó a servirle. Y servirle enfermo no puedo. Entonces, si viene, él ya me dice, la voy a quitar. O sea, porque él se quiere glorificar. ¿Está conmigo? Amén. Amén con convicción o amén por amén. Si usted está sirviendo al Señor como Él demanda, no como yo quiera, no es a mi estilo ni manera, como lo dice la palabra. Entonces esos dos resultados o frutos son para mí. Siempre va a haber provisión. No me va a faltar nada. Y si la enfermedad llega, Él la quita. Y si yo voy más lejos, ya porque somos tú y yo después de Yeshua, eso fue antes de Yeshua, ya Él la quito.
porque Yeshua ya la llevó. Entonces para nosotros es diferente a para aquella gente de aquella época. Esa promesa fue para gente de antes de que Yeshua cumpliera. Pero para nosotros ahora es, yo te sirvo y tú ya sabes cuál es mi necesidad real antes que te lo pida. Y ya Yeshua llevó mi enfermedad y por su llaga yo fui curado. ¿Ves cómo cambia un poco? Pero antes de Yeshua, así antes de él, sin embargo el Eterno dice ahí, yo tengo que quitar la enfermedad, sírveme. Mira ahora, después de Yeshua, de Jesús, ¿no? Ya Él la llevó por mí, pero yo tengo que creer eso. Yo tengo que buscar, Señor, cómo es que tú quieres que yo te sirva. No me la quiero inventar. No quiero, no sabes, hacer aguaje con esto. Yo quiero de verdad servirte. ¿Por qué tú crees que Dios nos está diciendo a nosotros, pon orden en tu vida? Porque entre las cosas que te está diciendo es, quiero que me sirvas de la manera correcta. No es como tú crees. Porque hemos permitido muchas cosas en nuestro caminar, pero ya llegó la hora que Dios dice, no, se acabó. Ya no quiero más ni esto, ni esto, ni esto, ni esto. Ponte en orden para que me sirva. Porque vengo con un de repente. Voy a hacer algo poderoso. Y yo no me quiero quedar fuera de eso. ¿Okay? Yo quiero hacer lo que tenga que hacer, lo que Él me pida, yo lo voy a hacer. Porque yo quiero ver su gloria. Yo no sé tú, pero yo sí. ¿Está conmigo? Así que según la Escritura, para ir resumiendo, el Eterno sí desea sanar. Que no te quepe la menor duda. Sí desea sanar. La sanidad fluye de su amor y misericordia. Es otro punto importante. Fluye de su amor. Porque por amor, Él envió a su hijo al madero. Es un acto de amor. Y puso en su hijo toda enfermedad y todo pecado. ¿Ves cómo es? Por amor. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su hijo. ¿Ves? Que lo dio por amor. Y puso en él todo el pecado y toda enfermedad. Para que tú no tengas que perderte y tampoco permanecer enfermo. ¿Lo entendió? Yeshua llevó tu problema. Ya lo resolvió. Tú tienes que resolver creer. Y alinearte a la palabra. Sin dudar. Sin pensar en tiempo. Me sana ahora. Rápido. No. Él decide cómo sanarte. Lo tuyo es creer. Lo tuyo es creer desde el momento en que se ore por ti. Así que voy a repetir. El Eterno sí desea sanar. La sanidad fluye de su amor y misericordia. 3. La sanidad puede ser física, emocional o espiritual. 4. A veces la sanidad es inmediata. 5. A veces es progresiva. Puede ser inmediata o progresiva. Y otro punto, a veces toma otra forma que solo se entiende con el tiempo. Son los famosos procesos. Y aunque pasemos por un proceso, el tiempo que Él ha determinado que debemos de pasar, Él sigue diciéndote, yo te sano. Ya tú vas a ver el momento preciso, yo te sano. Porque eso son las promesas del Eterno y no va a fallar su palabra.
Y más cuando es trazada correctamente, cuando la aprendemos correctamente y la trazamos. Nada en la Escritura presenta al Eterno como alguien que se deleita en la enfermedad. Que te quede claro eso. Sino como aquel que redime aún en medio de ella. Lo voy a repetir, nada en la Escritura presenta al Eterno, a Abba, Padre, como alguien que se deleita en la enfermedad. Y no se deleita en eso. Pues tenemos la mala costumbre, yo no sé por allá, pero aquí sí que pasa. Eso sí aquí pasa. ¿Cómo está? Uno todo ahí achacoso con enfermedad, pues como Dios quiere. Como Dios quiere. ¿Qué disparate es ese? Eso es antibíblico. ¿Qué ustedes creen? ¿Eso pasa aquí o no pasa aquí? En Puerto Rico pasa mucho eso, yo he escuchado eso. Vientos virados así. ¿Cómo está? Como Dios quiere. Como quiere el diablo. Pero Dios no quiere eso. Dios no se deleita en que la gente esté enferma. Es su deleite, por el contrario, quitar todo eso. Porque lo puso en su Hijo, si tan solo entendiéramos eso. Él decidió colocar toda enfermedad en su Hijo. Y ella estaba en el madero, clavado allí, sangrando, con una corona de espinas, con su piel abierta, molido, llevando toda enfermedad. Entonces, ¿por qué tú te empeñas en querer llevar la tuya? Si Él la llevó. Tenemos que creer. Si viene a mi vida lo que sea, yo tengo que cambiar mi mentalidad y comenzar a creer y pensar, esto viene, ha venido, se ha permitido, porque el Eterno se va a glorificar. Y porque yo voy a ser ministrado poderosamente cuando vea su brazo poderoso sobre mi vida. Sea ahora en un instante o sea progresivamente. Pero yo lo creo desde el momento en que yo asumo la autoridad y hablo la promesa. Porque su palabra es vida. Su palabra no es cualquier palabra como usted y yo que hablamos tontería. Palabra es vida. Tiene potencia de lo alto. Como dije una vez en una clase de un miércoles, cuando él me explicó que por ejemplo, cuando una persona dice, pues por su llaga fui curado, y empieza por su llaga fui curado, 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 y por su llaga fui curado, y por su llaga fui curado. Y él me dijo, o sea, él me ministró en una madrugada, y me dijo, hijo, así no funciona, porque lo está repitiendo como el papagayo. Y yo le dije, Señor, ¿y cómo funciona? Y me dijo, lo primero que tiene que haber en ese hijo mío, esa hija, es que tiene que creer que esto es mi voz. Sí me dijo, que lo que está escrito aquí vino de mi voz. Y como es mi voz, tiene toda la autoridad sobre toda la creación. Mi voz está por encima de todo lo creado. Todo el poder que tú ni tan siquiera te puedes imaginar, hijo mío, así me decía, está ahí contenido en mi voz. Entonces, cuando tú entiendes eso se siembra en tu espíritu como una chispa divina de luz. ¡Wow! Ahora sí, esto es la voz del Eterno. Y me dijo, entonces, hijo, me dijo, cuando tú tienes
ya esta revelación de que esto es mi voz. Cuando tú tomas una promesa, la promesa, por ejemplo, por su llaga fuimos o fui curado, cuando tú la declaras con tu boca, ya no es tu voz, es la mía. ¿Ves cómo va cambiando la cosa? Y como es mi voz, usando tu aliento, tu voz, pero tú estás creyendo que tú no estás hablando tú. Estoy hablando yo a través de ti, una promesa que es mía, que es de Él. Inmediatamente, cuando tú entiendes eso de esta manera, inmediatamente se siembra en tu espíritu. Y si tiene que ver con sanidad, inmediatamente comienza el milagro. El milagro no va a ser cuando tú lo veas manifestado en el plano terrenal. No, eso es una equivocación. ¿Estás recibiendo esto, verdad? Esto es bien poderoso. O sea, no es como hemos creído, que yo digo por su llaga fui curado, pero estoy esperando a que se manifieste. Ahí es el milagro. No, Dios me corrigió. Que cuando yo dije eso, ya entendiendo que no soy yo el que hablo, sino es su voz, tomó mi voz, mi garganta, para manifestar una promesa que no es mía, que es de Él. Y yo creo todo eso de esa manera, tan pronto yo lo dije la primera vez, aleluya, se sembró como vida en mi espíritu. Y si tiene que ver con sanidad, el milagro comenzó en el mismo instante en que entró. Y después me dijo, yo decido, hijo, si lo hago instantáneo o progresivamente. Lo tuyo es creer desde el momento en que abriste tu boca y yo hablé a través de ti. Y tú lo creíste. ¿Ve la diferencia? Entonces él me iluminó otra vez y me hizo recordar cuando Yeshua decía que ustedes por tener vanas repeticiones creen que van a ser escuchados. Mira cómo todo se confirma. Si yo no puedo coger la promesa con el papagayo, si todavía yo estoy creyendo que esto es su voz. Usted tiene que entenderlo. Esto no es un libro más que llaman la Biblia. Esta es su voz. Es su voz. Escrita en páginas. Y vamos al español porque es una versión en español. Pero es su palabra. Y cuando usted la conoce de manera correcta, más poderosa es. Porque cuando uno tiene un texto erróneo, traducido erróneamente, de ese texto erróneo surge una doctrina errónea. Y la doctrina errónea, entonces ponemos nuestra fe en eso, es una fe equivocada. Por lo tanto, como todo viene desde un principio que es equivocado, que es erróneo, Dios no actúa. Porque eso no fue lo que dijo Dios. Y eso es importante. Estamos hablando. Entonces, cuando uno conoce textos y conoce que esos son textos añadidos, no los use. Porque el hombre los añadió. No fue Dios. No funcionan. ¿Ves por qué es importante conocer la escritura de manera correcta? Que cuando es un texto correcto, entonces una doctrina de ahí es correcta. Pues la fe puesta ahí es correcta. Entonces el Eterno respalda porque eso es correcto. Eso está conforme a su corazón. Entonces procedo ¿a qué?
a entender que esto es la voz de Dios. Y cuando yo la estoy repitiendo, no es mi voz, es su voz usando la mía. Y como te dije hace un momento, tan pronto lo dije la primera vez, tengo que creer que el milagro se inició. Y de ahí en adelante, después de la primera vez, yo comienzo a dar gracias. Como hacía Yeshua. Cuando levantó aquellos pedacitos de pan, empecé, gracias. Gracias, gracias. No tiene por qué volverlo a repetir la promesa. Repetirla mil veces. Si desde la primera usted lo hizo de la manera correcta, el milagro se inició. Entonces proceda a dar gracias. Gracias, Señor. No lo vi en el momento, pero ya comenzó, Señor. Y pronto va a ver, ¿sabe? Eso se va a ver ya. Porque ya está hecho, ya se resolvió. Y camino tranquilo. Gracias, Señor. Así como trabaja eso. Padre eterno y bueno, Padre precioso y todopoderoso, gracias. Una vez más nos has dejado saber que sí es tu voluntad de sanar, pero que tú decides cómo hacerlo. Que debemos de creer que tu palabra es tu voz. Que cuando la decimos, la declaramos, Señor, ya no es nuestra voz, es tu voz. Y queda sembrada como una chispa divina de luz en nuestro espíritu. Gracias. Porque así vamos a ver grandes cosas. Queremos aprender a servirte correctamente. A poner en orden nuestras vidas. Para que llegue el de repente que tú estás diciendo. Que muchos profetas ya lo están anunciando. Hasta de otros idiomas están diciendo exactamente lo mismo. Así que gracias. Desde ahora te damos gracias por los milagros tremendos que ya han comenzado. Que ya han comenzado. Y que el día que se manifieste plenamente fue simplemente el final del proceso del milagro, cuando comenzó el día que se declaró la promesa. Oh, aleluya. Gracias, Señor. Gracias por tu poder que libera, que sana, que salva. Gracias, Abba, aleluya. Gracias, Padre, por tu amor tan tremendo y poderoso. Gracias, Señor. Tuya es la gloria, la honra y el poder. Comienza a dar gracias por su milagro, que ya ha comenzado. Si usted lo creyó, comienza a dar gracias. Acción de gracias. Que ya fue resuelto su problema, su situación. Vamos, de gracias. Y si usted no tiene nada, y si usted está bien, pues de gracias por sus hermanos y hermanas que usted sabe que tienen una situación. De gracias por ellos, porque sus milagros ya han comenzado. Están en el proceso, pero ya se inició. Oh, aleluya, sí lo creyó. Oh, esta es la voz de Dios, la palabra es la voz de Dios, usted la tiene. Oh, aleluya. Aleluya. Créalo, créalo. No tan solo porque usted está repitiendo una palabra de aquí, que es su voz, sino que también el autor de ella mora dentro de tu vida. Y ahí está toda la potencia para darle cumplimiento a esa palabra que es de Él, que no es tuya, pero que tú lo estás declarando. Y el Eterno está usando tu voz para que se escuche su voz. Aleluya.
y se manifieste lo que Él desea que se manifieste. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias por esta noche, preciosa noche. Dame las peticiones para orar. ¿Tienes peticiones? Rapidito. Vamos a orar por la gente. Señor, Natal Mayra Burgos falleció. ¿Cómo fue? Señor, oramos por fortaleza y paz para esta familia. Necesitan mucha fortaleza y creemos que enviamos tu palabra y tú haces el resto, tú te encargas de los demás. Natal Rosa va a ser transportada de un riñón. Esa es la que estaba por aquí, que tuvimos aquel día. Señor, gracias por ese trasplante de riñón. Todo va a estar bien. Lo que tú decides para ella, pues así va a ser, Señor. Y es tu hija. Eva Martínez, Señor, de 14 años de edad, se encuentra en condición crítica, Señor. Enviamos tu palabra donde está Eva. En este momento, tu poder toca esa vida. Es una niña de 14 años, Señor. Tú la sanas, Señor, tú la levantas. Delante de ti no hay tal cosa como condición crítica. Cuando tú llegas, todo desaparece. Lo creemos, Señor, que tú estás acercándote a ella por nuestras oraciones. Somos tus hijos que estamos intercediendo en favor de Eva Martínez, Señor. Y tú haces lo que solo tú puedes hacer. Reaprendo la depresión en Carmen de Jesús. Espíritu de angustia, tienes que dejar a esta persona. Tienes que salir en el nombre de Yeshua. Señor, la vista y las piernas de Malen. En el nombre de Yeshua, Señor, haya sanidad de su vista y de sus piernas. Que se recupere completamente, Señor. Digamos la palabra sobre ella. Quita la rebeldía de Michael, Señor. Quita el espíritu de rebelión. Lo atamos en el nombre de Yeshua. Lo declaramos inoperante. Calla y enmudece en la vida de Michael. Aléjate de él. Digamos la palabra sobre Michael. Hágalo volver en sí, Señor, que se dé cuenta. Que se dé cuenta de su error, que se dé cuenta de cuánto tú lo amas, Señor, como tú lo quieres bendecir. En el nombre de Yeshua. Reprendemos las úlceras, estomacal, divertículos y sangrado en Santiago Muñoz. Reprendo eso. Y hablo sanidad para esta persona. Sanidad en el nombre de Yeshua. Y Emilce, Señor, los nódulos de la tiroides, hinchados con dolor. En el nombre poderoso de Jesús. Todo espíritu de enfermedad. En el nombre de Yeshua. Todo espíritu de enfermedad, quita tus manos de la tiroides. Quita tus manos. La tiroides, el dueño de ella es el Señor. Porque ella es hija del Altísimo. En el nombre de Yeshua. Todo vuelve a la normalidad. En toda el área de la tiroides. No más dolor, no más molestia. En el nombre de Yeshua. Ella puede dar testimonio, Señor, de su sanidad. Toca su espíritu, su alma, sea quietada. Tu shalom es poderoso y aquieta el alma. Sea sobre ella.
para tu gloria y para tu honra, Señor. Gracias, Señor. Oh, gracias, Señor. Gracias. Porque tú te paseas en medio nuestro. Tú te mueves entre nosotros y haces cosas grandes y poderosas para tu gloria. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Toma, Rosa. Bueno, vamos entonces a terminar. ¿Ven? Póngase de pie. Tú eres precioso y maravilloso, Señor. Te damos gracias. Tú te mueves entre nosotros aquí por internet. Donde quiera que llegue esta señal, esta enseñanza pueda tocar corazones, Padre. Para tu gloria y para tu honra. Gracias por una noche más de milagro. Noche más donde podemos escuchar tu voz, tu palabra, que ministra, Señor, fue poderosamente a nosotros. Que se siembra como vida para la gloria tuya. Y que podamos nosotros, aleluya, esta noche tener sueños tremendos tuyos, Padre, reposo. Y que mañana temprano, antes de hacer nada más, lo primero que sea buscarte, buscar tu rostro. Continúa poniendo orden en nuestras vidas. Nosotros queremos que eso ocurra, Señor. Queremos hacer, Señor, lo que tú nos mandes a hacer. Queremos obedecerte para que haya ese orden, para que entonces ocurra lo que tú quieres hacer. Toda la gloria es para ti. Por los méritos de Yeshua te damos gracias. Amén, amén y amén. Bien, los que están por internet, nos vemos entonces el domingo, como a las 11 de la mañana. Shalom.